Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Hoy tenemos entre manos un análisis brutal, una historia súper fascinante y sobre todo llena de carácter. Vamos a hablar de la fundación y la rebelión de Tony Morabito entre 1946 y 1949. Es la historia de una guerra comercial de altísimo riesgo, la rebelión de un absoluto soñador al que nadie tomaba en serio y, como no, el nacimiento de un imperio deportivo que acabaría abarcando el país de costa a costa. Básicamente vamos a ver cómo la pura fuerza de voluntad de un hombre cambió el mapa del fútbol americano profesional para siempre. Y a ver, para entender bien de dónde viene toda esta locura, tenemos que viajar al año 1944. Fijaos en esta cita porque ilustra a la perfección la tremenda arrogancia que había en aquel momento. Bueno, muchacho, mejor ve a conseguir un balón de fútbol primero y luego vuelve. Increíble, ¿verdad? Pues esto se lo soltó nada menos que el entonces comisionado de la NFL, Elmer Leiden, a Tony Morabito. Así fue como despacharon su visión de montar una franquicia profesional en San Francisco. Le trataron con un paternalismo atroz, como si su idea fuera un chiste y como si California fuera, no sé, la luna, en lugar del futuro evidente de este deporte. Pero claro, Morabito no era precisamente el tipo de persona que se rinde ante uno. ¿Qué va? El tipo apostó fuertísimo y puso sobre la mesa la friolera de $250.000 de su propio bolsillo para levantar su equipo desde cero. Ojo, y esto fue antes de que se llegara a jugar el primer partido. Es una cifra que para la época es una absoluta salvajada. Y nos deja clarísimo desde el minuto 1 que aquí había muchísimo dinero en juego. No era un capricho, era una rebelión en toda regla financiada con capital de verdad. Pasamos a la sección 1, el rechazo de la NFL. La gran ironía de toda esta historia es la tremenda miopía que tenía la NFL por aquel entonces. Actuaban, a todos los efectos, como un pequeño cártel cerrado de la costa este y el medio oeste. Estaban convencidos de que ir más allá de Chicago era un suicidio logístico. Literalmente, no veían más allá de sus narices. Pero se perdieron lo que Morabito, que por cierto era un magnate maderero con sordera parcial, vio con una claridad pasmosa. El inmenso potencial de los vuelos comerciales tras la guerra y, sobre todo, la auténtica locura por el fútbol universitario que ya llenaba el Estadio Quezar en San Francisco. Él vio el filón donde los demás veían un desierto. Y así llegamos a la sección 2. Nace una rebelión. Fijaos en esta cronología porque todo pasa a un ritmo de vértigo. Después de aguantar años de portazos y el insulto aquel de la primavera del 44 que comentamos antes, Morabito y su abogado, Al Rufo, salieron de las oficinas de la NFL en Chicago y, literalmente cruzaron la calle para asociarse con el editor deportivo Archworld. Ese mismo año, coincidiendo, fíjate tú, con el desembarco de Normandía en junio del 44, fundaron la All America Football Conference, la liga rival que haría sudar tinta a la todopoderosa NFL. Aquí el meollo del asunto, el gran contraste, estaba en el músculo financiero. Por un lado tenías a los dueños de la NFL, señores muy conservadores y cuyo dinero dependía casi al 100% de cómo les fuera a sus equipos de fútbol. Y por otro, la banda de Morabito en la nueva AFC. Les llamaban el Club de los Millonarios. Y con razón, era gente con fortunas enormes que venían de sectores masivos como la madera, los taxis o el transporte por carretera. Tenían tanto dinero respaldándoles que podían permitirse iniciar una guerra de ofertas despiadada para llevarse al mejor talento del país. Y vaya si lo hicieron. Vamos con la sección 3, construyendo a los 49ers. Así fue como empezó a forjarse la identidad mítica del equipo. Fue de hecho uno de los socios de Morabito, Allen Sorrell, quien tuvo la genial idea de bautizarlos como los 49, como un guiño a la tenacidad de los buscadores de oro de la fiebre de 1849. Y, para dejarle claro a todo el mundo que iban muy en serio y que allí sobraba el dinero, Morabito fue y fichó al prestigioso entrenador Buck Shaw, el zorro plateado. El precio, $25.000, un sueldazo brutal para la época, un movimiento maestro que gritaba «Somos de primera división». Y por supuesto, esa inversión se notó en el campo de inmediato. Si echáis un vistazo a los números, los 49 eran una auténtica apisonadora. Tenían estrellas de la talla de Frankie Albert y Joe Perry. En las 4 temporadas que jugaron en la AFC, terminaron en segundo lugar. Ojo, las 4 veces. Eran buenísimos, una superpotencia, pero tenían un pequeño gran problema. Siempre se daban de bruces contra el dominio absoluto, casi monopolístico, de un equipo de Cleveland. La clave de esta competitividad desmedida de la liga estaba en lo que llamaban el mercado abierto. Básicamente la AFC decidió no tener un sistema de draft, ninguno. ¿Qué pasaba entonces? Pues que los dueños simplemente usaban sus enormes chequeras para robarle los novatos a la NFL a golpe de talonario. Fue una táctica súper agresiva y funcionó a corto plazo. Consiguieron fichar a 40 de los 66 mejores jugadores universitarios del momento. Pero claro, esto a la larga, como es lógico, destruyó el equilibrio competitivo de su propia liga, porque sencillamente ganaba el que más pagaba. Lo que nos lleva a la sección 4, la guerra del fútbol.
Como os podéis imaginar, las consecuencias de tener ese mercado libre sin regulación fueron caóticas. Se desataron unas guerras salariales que eran insostenibles para casi todos. Y aquí entra en juego Paul Brown. Este tipo montó una red de ojeadores tan increíble que convirtió a los Cleveland Browns en una máquina perfecta que acaparaba absolutamente todo el talento. Y por eso siempre quedaban primeros. Esto provocó una inestabilidad económica brutal en el resto de los equipos, hasta el punto de que la AFC tuvo que reducirse y hacer una reorganización drástica para poder sobrevivir en 1949. Y la presión no solo vendría de fuera, sino también de dentro. Imaginaos la escena en el 49. Justo antes del mismísimo partido por el campeonato, los jugadores plantan un ultimátum. Amenazan con ir a la huelga si no les dan unas primas extra. Pero claro, toparon con Tony Morabito, un tío que había arriesgado su propia fortuna para mantener al equipo vivo todos esos años, perdiendo dinero a expuertas. Morabito no se anduvo con chiquitas, dejó clarísimo que antes perdía el campeonato por incomparecencia que ceder a lo que consideraba un chantaje intolerable. Aguantó el pulso sin pestañear y al final los jugadores tuvieron que dar un paso atrás. Esa anécdota refleja a la perfección la doble cara de Morabito. Era un autócrata tremendo, de eso no hay duda. Dirigía aquello con mano de hierro, despedía a entrenadores sin temblarle el pulso y llegaba a vetar a periodistas que escribían cosas que no le encajaban. Pero, a la vez, y esto es lo curioso, sus empleados le querían muchísimo, porque entre bambalinas era una figura paternal total, alguien que pagaba de su bolsillo y totalmente en secreto los tratamientos médicos y las facturas de hospital de las familias de sus jugadores. Para él, si eras leal, eras familia. Entramos ya en la recta final. Sección 5. El fin de la AEC. Finalmente, el 9 de diciembre de 1949 se firmó la paz. La NFL, al ver que la guerra de desgaste no beneficiaba a nadie, acabó absorbiendo a los equipos que realmente valían la pena de la AAFC, los Browns, los 49ers y la franquicia original de los Colts de Baltimore. Esto significó el fin oficial de la AAFC tras 4 temporadas financieramente devastadoras. Fue, en la práctica, una rendición disfrazada de fusión, pero una victoria enorme para los que sobrevivieron. Y pensadlo bien, ¿por qué iba la NFL a rechazar a San Francisco en ese momento? De repente tenía todo el sentido del mundo. Los Rams acababan de mudarse a Los Ángeles, así que meter a los 49 en la liga creaba instantáneamente la rivalidad geográfica perfecta en la costa oeste. Era blanco y en botella. Y además, le daba la razón por completo a la visión original de Morabito de que el deporte profesional en California no solo era viable, sino que iba a ser inmensamente rentable. Pasamos a la sección 6, el legado de Morabito. Tristemente, el final de esta historia tiene tintes de tragedia griega. Después de haber cumplido su sueño con el debut de los 49ers en la NFL en 1950, el corazón de Morabito empezó a fallar. Sufrió una oclusión coronaria bastante seria en el 52 y los médicos le suplicaron, literalmente le rogaron, que dejara el fútbol y se alejara de ese nivel de estrés. Pero él, siendo como era, se negó en rotundo a soltar el timón del proyecto de su vida, lo que inevitablemente nos lleva al fatídico mes de octubre de 1957. Creo que no hay nada que resuma mejor a este hombre que lo que dijo cuando le advirtieron del riesgo. ¿Qué diablos? Si voy a morir, más vale que muera en un partido de fútbol. Una frase lapidaria, ¿verdad? Y refleja esa pasión visceral, esa lealtad inquebrantable a la franquicia que él mismo se empeñó en construir de la nada, cuando hasta el comisionado de la liga se reía en su cara. Y así fue exactamente como ocurrió. En medio de un partido contra los Bears en 1957, en el propio Estadio Quezar, Morabito sufrió un infarto fulminante. La noticia bajó al banquillo en un papelito. Tony se ha ido. Imaginaos el shock. Los 49ers iban perdiendo 17-7. Los jugadores literalmente llorando sacaron unas fuerzas que no tenían y le dieron la vuelta al marcador para acabar ganando 21-17, en el que quizás sea el homenaje más épico que se le pueda hacer a alguien. Y la historia no acabó ahí. Su esposa, Josephine, tomó el mando y se convirtió en toda una pionera como mujer propietaria en el deporte profesional. Si algo nos tiene que quedar clarísimo de todo este análisis, es lo que consiguió la cabezonería de un solo hombre. La rebelión de Tony Morabito forzó a un monopolio que estaba súper acomodado a salir de su burbuja, abandonar su visión de barrio y dar el salto para convertirse en un gigante continental. Pasaron de ser una liguilla de la costa este a un espectáculo verdaderamente nacional, de costa a costa, y todo porque un tipo del sector maderero se negó a que le dijeran que no. Y esto nos deja con una pregunta genial para darle vueltas antes de despedirnos, ¿verdad? Viendo cómo la todopoderosa NFL casi se queda sin el mercado gigante de California por pura ceguera corporativa, nos hace mirar al presente y preguntarnos, en el mundo de hoy, ¿qué monopolios consolidados están ignorando por completo la próxima gran frontera que tienen justo delante de las narices? Ahí os dejo la reflexión.